Queridos hermanos y hermanas, un cordial saludo y una gran alegría que nos acompañe en nuestro programa Levántate y Camina a través de la televisión, a través de la internet. Estamos llegando a su corazón para que en este tiempo de Cuaresma de este año 2019 el Señor nos vaya cambiando nuestra vida. Esto es fundamental, que no perdamos de perspectiva los 40 días de Cuaresma, que estamos en este ejercicio, que estamos en esta prueba, que nos estamos preparando para que el Señor, para que el Señor venga a salvarnos y el Señor nos demuestre la fuerza que Él tiene. Cuando es Dios potente, cuando ama, cuando perdona, esa es la fuerza de Dios, la fuerza del amor, que no es vengativa, que no es obstinada, de un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Pero hemos venido reflexionando de ese amor enorme de Dios, de esa capacidad enorme que Dios tiene de amar, que nos sorprende, ¿verdad? Una de las cosas que más nos sorprende y que más nos impresiona de Dios y que más nos atrae hacia Él es su amor profundo. Hemos dicho ya en los programas anteriores, Dios está dispuesto a amarnos de una manera total, extrema. En Jesús de Nazaret, en la cruz, ha manifestado la grandeza de su amor. Pero hay una realidad de la que me da pena hablar, la que me da vergüenza hablar, y a usted también, y a nosotros los seres humanos nos hace sentir mal, que es el pecado. Porque el pecado hay que agarrarlo, como dice la gente, de frente, al toro por los cuernos. Hay que agarrarlo de frente y hay que decir la realidad. Porque lo primero que tenemos en la situación actual, cuando hablamos del pecado, es una vergüenza y una tendencia a negarlo, ¿verdad? Vivimos en un mundo que, como dice Isaías 5:20, ha confundido el bien con el mal. Eso es el pecado, ¿eh? A lo que era malo ahora le llamamos bueno, y hay una confusión, y eso es el pecado. El pecado es llamar bien al mal y mal al bien. Es una confusión el pecado. El pecado, en realidad el ser humano pretende esconder el pecado, ¿verdad? La gente, nosotros nos hacemos pasar por buenos y queremos que la gente nos piense que somos buenos y escondemos nuestro mal, nuestro pecado. Nos escondemos para hacer cosas malas. Y vean qué interesante, esa vergüenza del pecado, aunque la cultura de hoy diga eso no es malo y la gente trate con afano de presentar que eso no es malo, usted y yo en el corazón sabemos que hemos hecho el mal y que nos hemos equivocado y que el pecado ha destruido nuestra vida. Vean qué interesante. Ya San Pablo, en la carta a los Romanos, la primera carta a los Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, insiste Pablo presentando la oscuridad del pecado en su tiempo y el daño que el pecado hace a nuestra vida, ¿verdad? Podríamos decir concretamente, hermanos, el pecado es una ceguera, el pecado es un desorden, el pecado es llamar bien al mal. Empecemos por la ceguera. ¿Por qué es una ceguera? Porque por una injusticia se retiene prisionera la verdad, limita el razonamiento, la mente. Hay quienes presumen de ser sabios y se convirtieron en necios. Y dice el Evangelio de San Juan, una cosa que es fabulosa: la luz vino al mundo y el ser humano prefirió la tiniebla. Eso es el pecado, es la ceguera del pecado, ¿verdad? Como que si uno no viera, como que si estuviera limitado, como que anduviera en la tiniebla. Eso es el pecado. El pecado es una ceguera, pero también el pecado es un desorden, es el caos, es la confusión, es dejarse llevar por las pasiones, por la maldad, ¿verdad? Qué triste, y lo hemos hecho nosotros en la vida, cuando nos dejamos llevar por el mal. Tú me haces mal, yo respondo el mal, y se hace una cadena enorme de maldades, ¿verdad? La abuela contra la hermana y contra la tía y contra el esposo, y se hace todo un alboroto de desorden. Eso es el pecado. El pecado es un desorden. Eso usted lo ve, la gente cuando vive en el pecado vive en un desorden, vive en una maldad, vive en un veneno terrible que le hace daño. Hay de aquellos, dice Isaías 5:20, que llaman bien al mal y al mal bien, que cambian la tiniebla en la luz y la luz en la tiniebla, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero esa confusión, ese desorden enorme, ¿verdad? Si usted no tiene claro qué es bueno y qué es malo, el demonio ha dominado su vida. Si usted no tiene claro lo que está bien y lo que está mal, el demonio es el dueño de esa vida, ¿verdad? Porque ahí no hay Dios.
Ahí no hay ley de Dios, ahí no hay amor de Dios, cuando no está claro el bien y el mal. El pecado existe porque existe la libertad. Y Dios nos hizo libres, no nos hizo títeres. La capacidad de optar por el bien y el mal. ¿Verdad? Eso es el ser humano. El ser humano está llamado a optar por el bien y por el mal. Y hemos sido creados en libertad. Dios no nos hizo para hacerlo solo lo que Él quiere. Nos hizo libres. Cada uno es responsable. Cada uno es libre de optar por el bien y por el mal. ¿Verdad? Ya decía el Señor en el texto del Deuteronomio: hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. El ser humano es el que tiene que aprender a transitar por alguno de los caminos, aprender a andar o aprender a venir. El ser humano es el que tiene que aprender a hacer aquello que mejor le corresponde. Por eso el pecado existe como fruto de nuestra propia libertad. Dios nos hizo libres, nos hizo para amar, para ser felices, pero el pecado destruyó nuestra felicidad. Miren qué interesante, hermanos. Al observar la realidad del mundo, uno se pregunta qué cosa es el pecado. Y habrá que decir una cosa clarísima: el pecado es una mentira radical. Escúchelo bien. El pecado es una mentira radical, hermano y hermana, porque nos presenta un panorama maravilloso y al final nos deja destruidos. Al final nos deja totalmente valiendo nada. Si usted examina su vida y es sincero, y si yo examino mi vida y soy sincero conmigo mismo y con Dios, cada pecado me ha llevado a la tristeza. ¿Verdad? Y el ser humano es confundido por el demonio, que nos dice: claro, si tú haces esto serás feliz, porque detrás del pecado está la búsqueda de la felicidad. Yo quiero ser feliz, pero quiero ser feliz sin Dios. Y atención, aquí está el gran engaño del demonio. Pretender ser feliz sin Dios es imposible. Soltarse de la mano de Dios, hacer un proyecto que no es el de Dios, no te va a dar felicidad. El proyecto que tú tengas que no es conforme a Dios, eso es el pecado. Y es una mentira radical. Radical. Miramos este video que es muy gracioso, que nos recuerda cuál es la naturaleza del pecado. El pecado es como el queso. Es una gran tentación que nos presenta tan bonito todo y al final es una gran desgracia. Disfrútelo.
Queridos hermanos, como hemos visto, ¿no? Esa atracción irresistible del pecado, que es una mentira radical, ¿verdad? Usted lo sabe, yo lo sé, yo no tengo mucho por qué hablar de esto. No, a mí me da pena, pero usted y yo sabemos muy bien cómo es el pecado y cómo nos seduce y cómo nos atrae y cómo nos destruye, ¿verdad? Lo presenta todo tan bonito el pecado. Yo siempre digo que cuando David salió a ver en la palabra y siente la tentación, no es una mujer fea la que está de frente. Tiene que ser la mujer más guapa de todas. Así es el pecado. El pecado nos presenta lo más bello, lo más maravilloso. El pecado parece que nos da lo máximo. ¿Y cómo termina? Dígame usted cómo termina. ¿Cómo termina el pecado? ¿Qué has experimentado tú? ¿Qué he experimentado yo después de cualquier pecado? Siempre, aun si usted piensa que no tiene a Dios y si piensa que no le importan las cosas de Dios, termina usted con un vacío, con una tristeza. El pecado nunca termina bien. Ay, padre, vea, yo tengo una amante, una querida, dice un señor, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta, la esposa mía, mis hijos, mi familia, nada. Va a terminar mal. Oiga, escúchelo bien, no sea tonto. Eso va a terminar mal, usted lo sabe, en el corazón usted lo sabe. Yo me robé una platilla ahí del trabajo, padre, nadie se va a dar cuenta, nadie. Va a terminar mal, va a terminar mal, así de sencillo. Aun si eso aparentemente es bueno para usted, y aun si eso usted lo ha endiosado, ¿verdad? Va a terminar mal, así es el pecado, no hay de otra. No hay de otra. Y nosotros nos engañamos, nos hacemos ilusiones. Uno piensa, se la cree la gente, uno se la cree. No, eso no va a hacer nada. Y después cuando tiene todo el desorden, la mentira sale a relucir. Una mentira terrible, terrible, que lo destruye a uno y destruye a todos los que están junto a uno. ¿Cuánto daño hace el pecado, hermano? ¿Cuánto daño te ha hecho a ti el mal que tú has cometido, que es el pecado, o que ha cometido otro junto a ti, que es el pecado? ¿Cuánto daño nos hace el pecado de los demás? ¿Cuánto daño? El pecado es una esclavitud. En verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, dice Jesús en el capítulo 8, 34, versículo 34 del Evangelio de San Juan. El pecado es una esclavitud. Una esclavitud. Es pensar, oiga, somos ilusos de que yo voy a alcanzar la felicidad sin Dios. Es pretender, y es el pecado de Adán y de Eva, pretender ser dioses. Aquí el dueño de la vida soy yo. Y yo hago lo que a mí me da la gana, porque la vida es mía, porque yo soy dueño de la vida. ¿Ve dónde está el engaño? ¿Ve dónde está la mentira del demonio? Que nos seduce, nos engaña. Yo hago lo que yo quiero, lo que me da la gana. Perdón, una expresión, es estúpido hacer lo que te hace daño. Eso es el pecado. Y uno pretende ser feliz a través del pecado. Es una mentira radical. Es una gran esclavitud del pecado. Una gran esclavitud. Cuando te has enfrentado con la ley de Dios, le hemos hecho caso a nuestro orgullo, a nuestro criterio. ¿Verdad? No, yo no voy a hacer esto que Dios dice, voy a hacer lo que yo quiero. A veces no somos ni tan conscientes de eso. Pero haciendo lo que yo quiero, rechazo el proyecto de Dios. Rechazo el proyecto de Dios. Eso es el pecado. Pretendo, pero vean qué interesante, es que lo que tú buscas y lo que Dios quiere no son distintos. Escúchelo bien. Lo que usted busca, lo que usted anda buscando, sus anhelos más profundos, su deseo más ardiente, lo que usted realmente desea en su corazón, no es distinto a lo que Dios quiere. El problema es que lo buscamos mal, pensamos que las cosas nos van a dar felicidad y no aceptamos que Dios ya nos ha regalado ese don maravilloso de su amor. El pecado se vuelve un hábito, un estilo de vida que encadena pesadamente. ¿Verdad? Ya el profeta Jeremías decía, el que comete el pecado se hace esclavo del pecado. Me abandonará a mí la fuente de agua viva,
para cavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Profeta Isaías capítulo 2. ¿Verdad? Prefiere uno un pozo de agua sucia al agua manantial que viene del Señor. Rechaza. El pecado es un rechazo del amor de Dios. Señor, no te metas conmigo, déjame. Es el hijo pródigo, capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Más le valdría, como dice el Señor, no haber nacido. El pecado es un amor, un decirle no al amor de Dios. Es decirle, no te metas con mi vida. ¿Verdad? ¿Cuánto le duele a un papá cuando el hijo se le enfrenta y le dice, usted no se meta en mi vida? ¿Cuánto le duele a una mamá cuando un hijo se le enfrenta y le dice, usted no me manda, usted no se meta en mi vida? Eso es el amor, eso es lo que Dios siente con nosotros. Y eso es lo que usted y yo le decimos a Dios con el pecado. No te metas conmigo, déjame hacer lo que yo quiero. Eso es el pecado. Por eso, queridos hermanos, así como un padre que sufre por la desobediencia de su hijo, Dios sufre por nosotros. ¿Verdad? La primera carta a los Corintios insiste, Jesús murió en la cruz por tu pecado. Y esto hay que tenerlo presente. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante nuestro pecado? El deseo de que tú le pidas perdón y Él darte misericordia. Cristo en la cruz, con su sangre, borró nuestro pecado. ¿Cuál es el trabajo que Dios hace? Escúchese bien, es un trabajo de rescate. Jesús ha venido a rescatarnos de nuestro pecado, de nuestro mal. Ha venido a mostrarnos que a pesar de todo el mal que hemos hecho, que reconocemos el pecado que hemos cometido, Él nos perdona, Él nos da una vida nueva. Cuando uno ve un crucifijo, ¿qué miras en ese crucifijo? Uno en una iglesia o una imagen, un Cristo hermoso, con los brazos extendidos. ¿Qué miras ahí tú? Ahí miramos los cristianos el amor profundo de Dios, que murió, Él siendo justo, por mi pecado y por tu pecado. El Señor se entregó a la muerte por nosotros. Pero, como dice Isaías, fue herido, es Isaías 53, fue herido por nuestra culpa, triturado por nuestro pecado. El Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades y pecados de todos. En la cruz Jesús murió por nuestro pecado, nos salvó de nuestro pecado. Con su sangre borró el mal que usted y yo habíamos cometido. Pero, a ver, en esta cuaresma hay que ponerse a pensar y hay que enfrentarse al pecado que tenemos. El pecado tiene pasos. Ven qué interesante. Yo casi nunca había pensado en esto, pero el demonio es muy astuto. No es que uno se convierte en un asesino hoy, sino que el pecado va haciéndose poco a poco. Poco a poco. Ven qué interesante la infidelidad del rey David. En la segunda carta de Samuel, el capítulo 11 nos la cuenta. David, ¿cómo empieza? Empieza a sentirse soberbio, orgulloso. Se hace un gran palacio, ¿verdad? Vive ahora muy bien, era una persona pobre y se hace muy bien, tiene mucho dinero, es el rey. Se asoma a un balcón, mira a una mujer hermosa, ya la mujer de Urías, y era la más guapa de todas. La desea en su corazón. Ven el asunto. El pecado empieza despacito, con poquitito. Uno no era a meterse a robar un banco, empieza a robar cosas pequeñas primero. Igual David con su infidelidad. Mira aquella mujer, no solo se conforma con verla que está guapa, que le gusta, la manda a llamar, la trae, la desea en lo más profundo de su corazón. Y la prepotencia, yo soy el rey, puedo tener lo que quiero, manda a su esposo a matar. Y pasa de tener un deseo a ser un asesino. Ese es David, la historia de David, del rey David de Israel. El pecado va así, poco a poco. El pecado tiene pasos, hermanos, no nos damos cuenta. ¿Verdad? Uno empieza poquitito, ¿verdad? Como el alcoholismo, como la drogadicción. Empieza poquito, poco a poco usted necesita más. Y cuando ve, tiene la vida destruida. Eso es el pecado. El pecado, queridos hermanos, destruye nuestra vida. La traición de Judas, ¿recuerda a Judas usted? Judas no se vuelve un traidor del día a la mañana. Empieza rechazando al Señor, criticando al Señor, a robarse el dinero que le daban a Jesús, a los apóstoles, y termina vendiendo a Jesús. Poco a poco lo va entregando. La negación de Pedro. Pedro dice, estoy dispuesto a ir hasta el final contigo, yo no te abandonaré. Pero poco a poco
Pedro empieza a abandonar al Señor. El pecado es así, es poco a poco. La palabra dijo pródigo, capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El hijo estaba harto de su padre. Le dice, dame la herencia, es decir, yo te quiero muerto. Me estorbas, papá. Eso es lo que le decimos a Dios cuando pecamos. Le decimos, Señor, nos estorbas, déjame hacer mi vida. Y el hijo pródigo va, se aleja, se entrega al mal, al pecado, a hacer lo que le da la gana, se destruye. Hasta un momento que están en lo peor, en el momento más terrible de su vida, dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, no merezco ser llamado hijo tuyo. Ven el grito de arrepentimiento del hijo pródigo. Hermanos, es que el pecado no solo nos afecta a nosotros mismos, el pecado tuyo afecta a todos los que están junto a ti. Mi pecado afecta a todos los que están junto a mí. El pecado no solo afecta a tu vida, afecta a todos, ¿verdad? Porque hay mal en el mundo, porque hay enfermedad en el mundo, porque hay injusticia en el mundo, porque hay hambre en el mundo. Es fruto del egoísmo de nuestro pecado. Porque hay guerra en el mundo, porque hay maldad en el mundo, porque hay tristeza en el mundo. Es el fruto de nuestros pecados que nos hacen daño, que nos destruyen, que destruyen nuestra vida. El pecado es una destrucción terrible de nuestra vida. Somos frágiles, somos débiles, pero en esta cuaresma estamos llamados a pelear contra el pecado. Hay que reconocer, hay una escena muy potente en el Antiguo Testamento, baja Moisés del monte del Horeb con las tablas de la ley y ve la idolatría de la gente. ¿Qué es la idolatría? Hermanos, por favor, no seamos ridículos en eso. No malinterpretemos la Escritura. La idolatría no es lo que algunos piensan, que son las imágenes, no es eso. La idolatría es quitarle el puesto a Dios, eso es el pecado. La idolatría es hacer que esa pasión, que ese deseo que yo tengo sea Dios. La idolatría es agarrar cualquier cosa y hacerla Dios, eso es la idolatría, ¿verdad? Esa interpretación protestante no es cierta. Nuestras imágenes en la Iglesia Católica no son idolatría, nosotros veneramos las imágenes, son signo de la acción de Dios, nada más, pero no pensamos que sean Dios. Pero cuando yo peco, yo hago del pecado mi Dios, y eso es idolatría. Y baja entonces Moisés y quiebra las tablas de la ley, porque hemos roto la alianza con Dios. La cuaresma que estamos viviendo es un tiempo especial para que usted y yo reconozcamos que hemos roto la alianza con Dios. Hemos roto nuestra vida. Nos hemos separado del Señor. Con cada pecado usted y yo le hemos dicho no al amor de Dios. Queridos hermanos, reconozcamos delante del Señor nuestro mal. De todo corazón, Señor, nos hemos alejado de ti. Nos duele, Señor, que hemos hecho lo que nos daba la gana en contra de ti. Hemos buscado, Señor, la felicidad sin ti. Perdónanos, Señor. Permítenos reconciliarnos contigo. Tú eres bueno y misericordioso y nos das otra oportunidad. Qué hermoso es el Señor, que no nos rechaza, que está dispuesto siempre a perdonarnos.
Queridos hermanos, reconozcamos nuestro pecado con este canto que hacemos siempre en misa, que es el Kyrie eleison, el Señor ten piedad, diciéndole al Señor, Señor, perdona mi pecado, perdona mi falta. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo programa, en esta cuaresma, que el Señor cambie tu vida.